En esta oportunidad, mis hermanos, voy a traer una meditación que muy parecida a un mensaje que traje aproximadamente hace 2 años atrás, que está en el canal de YouTube donde hablo acerca del descanso del cristiano. Y en esta oportunidad estoy trayendo un tema parecido y lo he titulado Nuestro descanso. Así que vamos a estar meditando en el libro de los Hebreos, así que a todos aquellos que han traído sus Biblias, levanten la mano los que han traído sus Biblias, no celular, sus Biblias. Amén. Gloria a Dios. Biblias es importante, celular, bueno, no es tanto, pero una Biblia, el libro es muy importante. Ok, entonces vamos a hablar acerca en el libro de los Hebreos, empezando en el capítulo 3. Pero antes de traer de empezar a meditar en la palabra del Señor, no sé si usted se ha preguntado acerca del autor del libro de los Hebreos. Yo pensaba, anteriormente, tiempo atrás, pensaba de que era Pablo quien escribió este libro. Pero en realidad, porque tiene el mismo lenguaje, si usted lee las epístolas de Pablo, las cartas de Pablo, y lee esta carta de los Hebreos, es bien parecido, tiene el mismo lenguaje, especialmente al final de este libro, en el capítulo 13. Podemos ver más o menos la firma de cómo habla y relata el apóstol Pablo, pero en realidad no es el apóstol Pablo. Y esto es como una información extra para luego empezar a meditar en el tema. Yo le digo de que no es el apóstol Pablo. ¿Sabe por qué? Porque hay un versículo que lo determina. Está en el capítulo 2, y para que usted sepa, en el capítulo 2 de los Hebreos, en el versículo 3, dice: ¿cómo es que escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Se da cuenta? Fue confirmado por los que oyeron. Nosotros sabemos de que Pablo, él tuvo una directa revelación personal con nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí dice de que fue confirmado por aquellos que lo oyeron a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sabemos de que Pablo tampoco fue testigo visual de nuestro Señor Jesucristo. Él lo vio en visión en el Señor Jesucristo, pero fue él quien les dio la revelación directa a él. Entonces, esto descarta que es Pablo el autor de este libro. ¿Y quién podría ser? Yo diría de que tiene que ser uno de sus discípulos, uno que andaba juntamente con él, otro apóstol, ¿okay? Con esto, bueno, podríamos decir, un 95% seguro que fue el Barnabás, o Barnabé, como se dice en español, Barnabé. Barnabé fue un apóstol. Usted sabía de que Barnabé es un apóstol también. Entonces, Barnabé es judío, es nativo de Chipre, y él anduvo muchos de sus caminos, de sus viajes con el apóstol Pablo. Así que yo estoy casi 100% seguro de que él es el autor de este libro a los Hebreos. Porque él es judío y conoce del Antiguo Testamento y del Antiguo Pacto. Y por ello es importante de que cuando estudiamos este libro, vemos a una persona que conoce del Antiguo Pacto y conoce de la experiencia y de la vida del pueblo de Israel. Ok, eso es como una información extra a ustedes, mis hermanos, para que ustedes sepan. Bueno, nuestro reposo. ¿Cuántos de nosotros sabe de que ya el Hijo de Dios goza del privilegio de
este descanso y de este reposo, algo que el pueblo de Israel no pudo obtenerlo. ¿Ok? Y esto pues es lo que vamos a estudiar en esta oportunidad para que nos demos cuenta del significado de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí el autor de este libro nos relata la experiencia del pueblo de Israel y cómo Dios quiso de que su pueblo pueda entrar en este tiempo de reposo y de descanso. Sabemos de que en el antiguo pacto Dios en la ley puso en el cuarto mandamiento de que guarden el séptimo día, de que guarden el sábado como descanso. ¿Okay? Este es un mandamiento en la ley, en los 10 mandamientos. Pero es un mandamiento directo, un mandamiento físico. Este día de descanso, el día sábado, es un tipo de lo que iba a ocurrir en el futuro. ¿Cuántos de nosotros sabemos, mis hermanos, de que así como hemos venido estudiando la palabra del Señor, de que todo lo que ocurrió con el pueblo de Israel, la experiencia del pueblo de Israel, es un tipo y una sombra de los bienes venideros? En la palabra del Señor, siento de ir a ese versículo, en el capítulo 10, y esto, ¿no? para los que yo estoy seguro de que muchos de ustedes ya lo saben, en el capítulo 10 de los Hebreos, en el versículo 1 dice lo siguiente: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Ok, aquí el autor nos relata de que la ley, dice la ley, pero si es la ley, es también todo lo que envuelve a la nación de Israel. Y esto lo sabemos pues por la palabra de Dios. Aquí el autor dice que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, la ley, pero no solamente la ley, pero es todo, es los ritos, los sacrificios, el templo, el sacerdocio, todo lo que envuelve al pueblo de Israel, toda su existencia, todo su mundo, el cielo y la tierra, hablando espiritualmente, no físicamente. Todo el cielo y la tierra de Israel es un tipo, o sea, la experiencia de que ellos tuvieron en aquellos años hace más de 2000 años atrás. Toda esa experiencia es una sombra y un tipo de los bienes venideros. Y esos bienes venideros, acuérdense que son bienes, no son malos. Esos bienes venideros, o sea que es algo bueno que ha de venir. O sea, todo el antiguo pacto, la ley, el templo, el sacerdocio, los ritos, los sacrificios, todo eso es una sombra y tipo de lo que ha de venir. Y cuando esto vino cuando Jesucristo vino y se manifestó en su pueblo. Y tuvo que ir a la cruz. Entonces los bienes venideros se cumplen con nuestro Señor Jesucristo. Entonces ese día de descanso que Dios en el antiguo pacto lo pone para que el pueblo de Israel descanse el día sábado, es un tipo de lo que ha de venir más adelante. Y cuando se cumple esto, se cumple con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y se cumple en la cruz cuando Él muere y resucita al tercer día. Este es el tiempo de descanso del Hijo de Dios. Este es nuestro descanso. Por eso de que nosotros no
el descanso no significa un día, el descanso es una persona. Y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Descansamos en Él. Y no solamente descansamos en Él, pero descansamos en lo que Él obtuvo por medio de su obra para que nosotros podamos vivir en ese descanso. ¿Se da cuenta? Nosotros como hijos de Dios, como creyentes de nuestro Señor Jesucristo, que somos gentiles o que éramos gentiles, podemos gozar de este descanso que Dios le prometió y era para el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel por 1500 años no pudieron obtenerlo. ¿Por qué? Porque el verdadero descanso no está en un día, el verdadero descanso está en la persona de nuestro Señor Jesucristo y en lo que Él obtuvo para cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos esta palabra, esta revelación, entonces podemos vivir una vida de descanso. ¿Por qué? Porque descansamos en Jesucristo. Descansamos en su obra que fue completa y perfecta. Y este es el descanso que todo el mundo busca. Muchos dicen, ¿cuándo podré descansar? Solamente voy a descansar cuando me vaya, cuando me muera y pueda irme a la presencia de Dios. Va a ser el único día, el único tiempo que voy a descansar. No. El Señor nos promete de que podemos tener ese descanso, descanso para nuestra mente, nuestra conciencia, porque vivimos con una conciencia libre de pecado. Vivimos con una conciencia libre del pasado y de todas las cosas malas que hicimos y que fueron hechas a nosotros. Vivimos con una conciencia limpia. ¿Por qué? Porque es la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos limpia de toda conciencia de pecado. Y podemos vivir en esa paz, podemos vivir en ese descanso. No tenemos ninguna carga porque toda esa carga se los llevó nuestro Señor Jesucristo y esa es la promesa que tenemos. Entonces, esto es lo que es el descanso de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Entonces vamos a empezar a leer la palabra del Señor. Yo les he relatado lo que vamos a leer para que usted tenga un conocimiento más claro de lo que estamos hablando. Ok, vayamos entonces al capítulo 3 de Hebreos. Empezamos en el versículo 7. Dice así la palabra del Señor: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Bueno, este pasaje acá claramente el autor nos está relatando acerca del pueblo de Israel cuando salieron del yugo de esclavitud de Egipto. Básicamente porque Dios los tuvo a el pueblo de Israel 40 años en el desierto. ¿Y por qué los tuvo 40 años? ¿Por qué? ¿Por qué no los llevó directamente de Egipto a la tierra prometida? Que más o menos se demoraría unas 3 semanas o un mes caminando desde Egipto hasta la tierra prometida. Pero Dios no los llevó de esa ruta porque el pueblo de Israel tenían temor de enfrentar al enemigo en esa ruta, a los filisteos. Y por esto Dios no los lleva por ese camino más corto, y por lo tanto, porque ellos no creyeron a Dios les dijo que los iba a llevar a la tierra prometida, y ellos lo que hubiesen hecho es
simplemente de creerle a Dios e ir caminando hacia la tierra prometida, a pesar de que habían los filisteos en el camino. Pero si ellos están con Dios, imagínense, no le creyeron a Dios, y por lo tanto los tuvo Dios 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para que esa generación incrédula. Aquí el problema es la incredulidad. La incredulidad del pueblo de Israel, a pesar de que ellos vieron las señales y prodigios como Dios los sacó del yugo de esclavitud del pueblo de Egipto, y vieron todas esas señales, y a pesar de todo eso, ellos no creyeron a Dios cuando Él quiso llevarlos hacia la tierra prometida. Y es por ello de que Dios los tuvo 40 años. Eso es lo que nos está relatando aquí el autor. En el versículo 9 dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Siempre andan vagando en su corazón. O sea, ¿qué cosa hay en su corazón? Hay incredulidad. Hay falta de conocimiento. Dice, siempre andan vagando en su corazón. O sea que ellos, a pesar de ver las señales y prodigios, tienen esa incredulidad, porque han estado 400 años viviendo bajo el yugo de esclavitud del pueblo de Egipto. Y ellos casi no tenían contacto con Dios por 400 años. ¿Se da cuenta? Ellos han estado más expuestos a la vida y el estilo de vida del pueblo de Egipto. Estaban más acostumbrados a ver a los dioses y a los ídolos del pueblo de Egipto, pero no de Dios. Pero ahora Dios se manifiesta por medio de Moisés y los saca de esa esclavitud. Entonces, esa generación tenía que tener un encuentro en realidad, y lo tuvo, pero a pesar de que ellos vieron las señales y prodigios, no creyeron a Dios. Y es por ello de que Dios los tuvo 40 años. Y luego dice, en ese voy a leer nuevamente el versículo 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Una generación que no ha conocido los caminos de Dios y por ello eran incrédulos. Y este es el problema que tiene el pueblo de Israel, incredulidad, o sea que no creyeron a Dios. Versículo 11, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Acuérdense que Dios los quiso llevar a la tierra prometida, porque eso es lo que hizo la promesa a Abraham, de que su descendencia los va a llevar a la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Y en esta tierra prometida es donde ellos iban a recibir ese descanso, donde ellos iban a tener esa comunión que Dios estaba buscando a su pueblo tenerlo, para que ellos tengan esa experiencia con su Dios, con su Creador, y ellos poder conocer y vivir en esa comunión con Dios. Y esa comunión con Dios era el descanso de que Dios estaba buscando para ellos. Pero esa generación no lo creyó, no creyó a Dios. Entonces dice en el versículo 12, mirad hermanos, ¿okay? Importante esto, escúchenme, porque aquí el autor de Hebreos está comparando la experiencia del pueblo de Israel para que el pueblo de Dios o la iglesia de Cristo ahora, del cual está escribiendo el autor, está escribiendo, porque esta carta está dirigida a los hermanos cristianos judíos que están en la dispersación, que están dispersados por toda Asia Menor. Por todos esos lugares, esta carta va a aquellos hermanos judíos que son cristianos ahora. Y el autor está haciendo la comparación de la
de la incredulidad de sus padres, del pueblo de Israel, de esa generación que salió de Egipto, y les está redarguyendo a los hermanos que están escuchando o leyendo esta carta en aquel tiempo cuando esta carta fue escrita. Pero nosotros también podemos utilizar la misma exhortación del autor que está haciendo a la iglesia de aquel tiempo, lo podemos aplicar también para nuestros días. Y esto es como nosotros podemos observar y ver y aplicarlo para también nosotros, porque también obviamente somos la misma iglesia que está escribiendo el autor acá, está enviando esta carta, esa misma iglesia somos nosotros, excepto que son 2000 años más tarde. Entonces, ¿qué es lo que les dice el autor, este hermano? ¿Qué les dice a estos hermanos que están, hermanos judíos? Le dice en el versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Es posible, mis hermanos, de que el cristiano el día de hoy, como también es el cristiano de aquel día, y podríamos decir el israelita de aquellos años, porque el corazón sigue siendo lo mismo a no ser de que no hayamos venido a Cristo. Okay. Entonces está advirtiendo aquí el autor a aquellos hermanos de aquel tiempo y les dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿Qué es lo que dice en el versículo 10, lo que leía Dante? Dice que tiene un corazón vagando. Dice, siempre andan vagando en su corazón. Y la misma advertencia nos dice para este hermano, para los cristianos en aquel tiempo, y también lo podríamos aplicar para nosotros. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. El corazón de incredulidad. Este es el problema del pueblo de Israel que tuvo, el problema que ha tenido la iglesia de Cristo a través de todo el tiempo hasta el día de hoy. O sea que es incredulidad. Fue la incredulidad que no permitió a esa generación que salió de Egipto de tener el reposo o el descanso que Dios tenía planeado para ellos, llevándolos a la tierra prometida. Y también puede ser el obstáculo para que el cristiano no pueda gozar del descanso que tenemos nosotros ahora en Cristo Jesús. Puede ser el obstáculo. Si es que, y es por ello que la advertencia, procurad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya un corazón de incredulidad. Porque incredulidad es lo que nos va a llevar a nosotros como hijos de Dios, como cristianos, ¿okay? Nos va a llevar a vagabundear y no ver por medio de la fe la obra perfecta y completa que Jesucristo hizo en la cruz para cada uno de nosotros. Entonces, si tenemos incredulidad en nuestro corazón, no es falta de fe, ¿ok? No es falta de fe, porque nosotros hemos recibido la fe de Jesucristo. El problema es la incredulidad. O sea, no creemos lo que leemos. Cuando el Señor nos dice de que somos irreprensibles, sin mancha, santos e irreprensibles, dice, no, ¿qué va a ser? No creo que sea posible, porque si no, no estaría haciendo las cosas que hago. Entonces, ¿qué es todo lo que estamos diciendo ahí? A pesar de que tenemos la fe de Jesucristo, nuestra mente y nuestro raciocinio nos hace negar lo que Jesucristo hizo en la cruz y el significado quienes somos nosotros el día de hoy. Entonces es un corazón incrédulo que nos va a llevar a vivir una vida que no nos corresponde, porque en Cristo tenemos la plenitud de Dios con nosotros.
entonces no vamos a poder gozar de ese descanso que hemos recibido ya en Cristo. ¿Por qué? Por incredulidad. Entonces es la incredulidad que nos va a llevar a esa posición de vagabundear en nuestro corazón, así como lo hizo el pueblo de Israel. En el versículo 13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Esto es importante porque lo que nos está exhortando aquí el autor, nos está exhortando de que nos exhortemos los unos a los otros. ¿Y cuándo lo vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer cuando estemos reunidos como iglesia, cuando estemos reunidos como grupo, como hermanos, cuando haya esa comunión que tenemos entre los unos y los otros. ¿Ok? Nos estamos exhortando los unos a los otros, porque estoy seguro de que dentro de una congregación, dentro de un grupo, van a haber hermanos que están caminando realmente en revelación, en esa plenitud, y van a haber hermanos que no están caminando en esa total plenitud. Entonces, vamos a ser exhortados los unos a los otros y nos vamos a alentar. Y es por ello que es importante de que nosotros nos congreguemos. Y esta congregación a donde ustedes están recibiendo esta exhortación por parte de mí. Y cuando usted también se están exhortando los unos a los otros cuando están en comunión. ¿Y qué es lo que va a ocurrir cuando nos exhortamos, nos alentamos, nos decimos el uno al otro? Mire, hermano, siga adelante, no tires la toalla. Mire, esto es lo que dice la palabra del Señor. Creamos la palabra del Señor y sigue adelante. Porque es la promesa del Señor, porque su obra es completa y perfecta. Y esto es lo que nosotros somos. Y de esa forma nosotros nos exhortamos los unos a los otros. Nos alentamos los unos a los otros. ¿Para qué? Y luego dice, voy a leer nuevamente, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado tiene el poder de endurecer el corazón del cristiano. Porque cuanto más uno se involucra en las cosas del mundo o del pecado, ¿okay?, tiende a endurecer el corazón. Y es por ello de que es importante de que nos exhortemos y tengamos una comunión los unos con los otros y poder compartir estas cosas y poder alentarnos los unos a los otros. Pero no permitamos, ¿ok? Porque esta forma de caminar dice que se nos endurece por el engaño del pecado, porque el pecado es un engaño. ¿Okay? No es nuestra forma de vivir. Nosotros estamos muertos al pecado, nos dice la palabra del Señor. Somos libres del pecado. Yo sé de que hay tentaciones. Vivimos en un mundo corrupto y tenemos tentaciones, tenemos adversidades, tenemos cosas del mundo que vienen en contra nuestra. ¿Okay? Pero como hijos de Dios, ¿okay?, de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros hemos muerto a todas esas atracciones. No es que nos queramos aislar del mundo, pero tampoco tomamos parte de las cosas del mundo. Estamos en este mundo para llevar testimonio de que quiénes somos, para manifestar de que quiénes somos. ¿Se dan cuenta? No nos vamos a un monasterio o a un convento y alejados del mundo. Eso no es lo que la palabra del Señor nos dice. El Señor nos dice de que vayamos, de que tengamos comunión con personas. ¿Por qué? Porque van a necesitar la sal. Es como una comida que necesita darle sabor. Entonces, somos eso, pero tengamos en cuenta de que quiénes somos en Cristo Jesús. Sigamos leyendo porque el versículo 14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo. Esta es la exhortación que le está dando el autor de Hebreos a la iglesia de allá.
de aquel tiempo, y lo mismo para nosotros. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo. Esto es algo maravilloso. Yo lo tengo subrayado con rojo y coloreado con rojo en mi Biblia. ¿Por qué dice? Porque dice, somos hechos participantes de Jesucristo, de Cristo. ¿A qué se refiere? En el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos hechura suya. Somos la hechura de Dios. Dice, creados en Cristo Jesús. Somos la hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. O sea, nosotros hemos sido creados, hemos sido formados, hemos sido moldeados en Cristo. Y es por ello que tenemos la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice en ese versículo, para buenas obras. O sea que el resultado de esta creación, de esta nueva creación que somos en Cristo Jesús, el resultado de esa creación, de esa nueva creación, son las buenas obras. Entonces, cuando nosotros oramos a nuestro Señor, creemos lo que Él nos está declarando en su palabra y cerramos toda incredulidad de nuestra vida. A pesar, escuchen, a pesar que no estemos viviendo lo que dice la palabra, a pesar de que no estamos obrando bueno, o sea, a pesar de que no buenas obras están manifestándose en nuestra vida, a pesar que no tenemos eso, pero si le decimos, Señor, pero si tú dices que yo he sido creado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo para buenas obras, sí, Señor, lo declaro y creo. Si empezamos por eso, entonces estamos desechando esa incredulidad que puede venir muchas veces por parte del enemigo en nuestra mente. Rechazamos ese tipo de pensamiento y nos ponemos de acuerdo con la palabra de Dios y le decimos sí a Dios. Le decimos, gracias Padre, porque creo tu palabra, porque tú dices que yo he sido moldeado en Cristo Jesús. Me has hecho y me has creado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo para buenas obras. Gracias, Señor, por esas buenas obras que son manifestadas en mi vida. Y cuando usted empieza a creer, eso se va a empezar a manifestar. Un corazón incrédulo, un corazón vagabundo, así como dice en el versículo 10, es decir, no, si usted lee ese versículo de Efesios 2:10, usted va a decir, no, ¿qué va a hacer, Señor? Buenas obras de mí, no, si yo soy un pobre pecador. Si usted tiene esa imagen de usted, ¿quién es? No se llame, porque si usted dice que es un pobre pecador, entonces usted no ha nacido de nuevo. No ha entendido lo que Cristo ha hecho por usted. ¿Okay? Usted empieza a declarar lo que Jesucristo ha hecho por nosotros y quiénes somos nosotros en Él. Entonces usted cree primeramente a Dios y luego va a empezar a manifestarse lo que usted está declarando. Eso es fe. ¿Fe en qué? Fe en lo que Jesucristo ha hecho. A pesar que no lo está viviendo, pero usted se está concentrando en lo que cree. Entonces nosotros no vemos primero para creer, sino creemos para ver. ¿Me entiende? Entonces ese es el caminar del cristiano. Usted crea a Dios, deseche esa incredulidad de su mente, renuévela con la verdad de la palabra de Dios, para que usted pueda ver el fruto de la obra de nuestro Señor Jesucristo en su vida. Acuérdense que esta incredulidad fue que al pueblo de Israel no le permitió vivir ese reposo. Y también puede ser el obstáculo para que el cristiano pueda vivir en el reposo que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Deseche esa incredulidad y crea a Dios lo que Él ha hecho y dicho acerca de nosotros y quiénes somos nosotros
para Él. Ya saben ustedes cuál es el descanso, nuestro descanso, cuál es nuestro reposo. No es un día, es nuestro Señor Jesucristo y es la revelación de que quienes nosotros somos en Cristo, de que hemos sido hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido moldeados en Cristo. Entonces, acuérdense de que este libro, usted puede seguir leyendo el capítulo 3 y continúa en el capítulo 4, porque empieza ahí a describir acerca de la experiencia del pueblo de Israel. Y continúa, el tópico continúa, porque el propósito del autor aquí, del libro de Hebreos, es de llevar a estos hermanos a quienes les está escribiendo, llegar a concluir a qué es lo que realmente es para el cristiano o para el Hijo de Dios el verdadero reposo. Entonces, usted continúe leyendo y nos vamos a ir al capítulo 10. Vamos a saltearnos al capítulo 10. Y es aquí en donde podemos encontrar el centro, podríamos decir, de lo que el autor aquí de Hebreos les está comunicando a la iglesia, a nuestros hermanos judíos, a cristianos que están en la dispersación allá en aquel tiempo. Y este mensaje también obviamente es para cada uno de nosotros. Vayamos en el capítulo 10, voy a leer nuevamente el versículo 1. Que porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Ok, la palabra es perfectos, ok. Esta palabra perfectos es una palabra de que muchos cristianos no les gusta utilizarlo, porque cuando dicen no, ¿qué va a ser? ¿Cómo vamos a ser nosotros perfectos? El sentido de la palabra perfección o perfectos acá, que el autor nos está diciendo, nos está hablando de la condición espiritual del que ha nacido de nuevo. Es el nuevo nacimiento. Está hablando de un nacimiento perfecto. Está hablando de la obra perfecta que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. No está hablando que nosotros estamos viviendo perfectos, o sea que no tenemos ningún error y no nos equivocamos en ninguna parte. No está hablando de eso, está hablando de nuestra salvación, está hablando de nuestro nuevo nacimiento, esa obra perfecta que Dios ha hecho por medio de Jesucristo en nuestras vidas. Está hablando de nuestra identidad. Nuestro Señor Jesucristo es el perfecto en todo. Y nosotros tenemos la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Y es por ello que nosotros somos perfectos en Cristo. Ahora, nosotros en nuestro diario vivir tenemos que llevar a vivir de acuerdo como nuestro Señor Jesucristo, pero como identidad hemos recibido esa perfección. O sea que somos puros, o sea, okay. Esta es otra palabra. Okay. No quiero expandirme, no quiero ir a otro lado, pero eso es lo que realmente es. O sea, estoy hablando de ese nuevo nacimiento, de esa nueva criatura, de ese nuevo hombre, quienes somos nosotros. Esa identidad, esa es perfecta. Y esto es lo que está hablando el autor acá. Está hablando de aquellos sacrificios de aquel tiempo, de la sangre de aquellos animales. Dice que no pueden hacer perfectos a los que se acercan. ¿Quiénes son los que se acercan? Son aquellos sacerdotes que ya están haciendo los sacrificios. Porque ellos tenían que hacer sacrificios por ellos mismos y por la gente, por el pueblo de Israel. Pero esa sangre de aquellos animales no podían perfeccionar, o sea, no podían tener ellos esta identidad que nuestro Señor Jesucristo nos da ahora por medio de su sacrificio de Él y que lo recibimos nosotros por fe y por gracia. ¿Me entiende? Entonces, a eso se refiere.
Entonces, cuando vamos en el capítulo 10, en el versículo 12, usted puede leer el resto. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a los santos. ¿Se da cuenta? Hizo perfectos. Es la palabra que el Señor quien lo dice. Nosotros no lo decimos, es la palabra. Pero esa perfección, mis hermanos, es esa identidad que tenemos, esa plenitud que hemos recibido en Cristo. Esa es la perfección, la pureza de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, luego en el versículo 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Ahora, ¿por qué tenemos libertad? Y si el pueblo de Israel no tenía esa libertad. Solamente un sacerdote, el sumo sacerdote, podría entrar en el lugar santísimo una vez al año. Y ofreciendo sacrificio y rociándose sangre para él y para el pueblo, solamente una vez al año, ¿ok? Para el pueblo de Israel y para él. Pero nosotros, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, nosotros podemos entrar en cualquier momento al lugar santísimo. Eso no sería un descanso. ¿Qué más descanso podríamos tener de tener ese encuentro cara a cara con nuestro Señor, con nuestro Dios? Ese es el privilegio, ese es el descanso que el cristiano tiene el día de hoy, que no pudo tenerlo el pueblo de Israel. Y esto es por medio de la obra que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Un punto importante acá. Usted sabía de que el templo que existía cuando nuestro Señor fue crucificado, en los evangelios, cuando hablan acerca de ese momento que nuestro Señor Jesucristo murió y entregó el Espíritu, Mateo dice de que el velo del templo se partió. El velo del templo se partió, significando de que ahora la entrada es para todos aquellos, que no solamente era para el sumo sacerdote, sino para todos. Usted se da cuenta de que lo que está diciendo el autor en Mateo ahí, que el velo del templo se partió, en realidad no se partió, de que es un lenguaje figurativo. ¿Sabe por qué no se partió? Porque si se hubiese partido el velo literalmente del templo en Jerusalén en aquel año, hace 2000 años atrás, porque el velo dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Si ese velo literalmente se hubiese partido, se termina todo el rito y los sacrificios que existían en ese tiempo. ¿Se da cuenta? O sea, el velo literalmente del templo no se partió. Pero ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que nos habla la palabra del Señor? Lo acabamos de leer. ¿Cuál es el velo que se partió? El versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Su carne es el velo del lugar santísimo, porque por el sacrificio de Él,
todos ahora podemos entrar a ese lugar santísimo que es la presencia de Dios. No estaba hablando, Mateo no estaba hablando del velo de aquel templo físico que fue destruido en el año 70. Se está hablando del velo de nuestro Señor Jesucristo, de su cuerpo, de su carne. Y por medio de ese sacrificio, ahora nosotros y todos los que hemos nacido de nuevo, podemos entrar al lugar santísimo por medio del sacrificio de nuestro Señor, por medio de ese velo de su carne que se partió. ¿Se da cuenta? Entonces, este es el descanso como hijos de Dios que tenemos ahora. Versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia. Ya hemos sido purificados nuestras conciencias, ¿ok? de nuestras mentes de mala conciencia, ¿ok? Hemos sido ya lavados, dice, y lavados los cuerpos con agua pura, ¿ok? No está hablando de la agua física, pero está hablando de la palabra de Dios, porque la palabra también tiene la representación de ser agua, que somos lavados con la palabra de Dios, de agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis aquel día se acerca. ¿Se dan cuenta? El descanso del Hijo de Dios, de la hija de Dios, está en la salvación, está en el nuevo nacimiento que nos fue dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos recibido esa perfección en nuestra identidad. Ahora podemos caminar de acuerdo a esa identidad. ¿Por qué? Porque hemos recibido todo en Cristo. Y esa es la promesa que tenemos ahora, la cual no lo tuvo el pueblo de Israel. Pero Dios quería de que ellos pudieran descansar en la tierra prometida, porque eso era un tipo de lo que iba a venir con Cristo. Pero damos gracias al Señor, mis hermanos. Damos gracias al Señor por su palabra, porque cada uno de ustedes, mis hermanos, que están sentados ahí, tienen el poder. Hemos recibido el poder y todo en Cristo para poder manifestar realmente quiénes somos en Él. Podemos caminar en la voluntad de Dios. Podemos caminar en santidad. ¿Por qué? Porque hemos recibido todo en Cristo para caminar en esa perfección. Y todo lo hacemos, mis hermanos, por la gracia que hemos sido dados. Y si tropezamos, mis hermanos, tenemos la sangre de Cristo que nos limpia de toda iniquidad y seguimos adelante, caminando en esa confianza, caminando en gozo, en paz y en ese descanso que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, yo te doy gracias en el nombre de nuestro Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que están ahora en este momento escuchando tu palabra. Gracias, mi Dios, por la obra perfecta y completa que tú has hecho por cada uno de nosotros. Señor, y creemos tu palabra que es cierta. Es la verdad que nos hace libres. Desechamos toda incredulidad de nuestras mentes. Desechamos todo dardo del enemigo que pueda venir a nuestra mente tratando de distraer y hacernos creer de que no es cierto. Lo rechazamos y lo desechamos ahora. Más bien tomamos deliberadamente a conciencia que tu palabra es verdad y la creemos y caminamos por ello en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús. Amén.